Primero en C5N, información de último momento. Era otro de los fallos programados y esperados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Rechazó por unanimidad el recurso que había presentado la Unión Cívica Radical en contra de la ley de lemas. Gabriel Morini nos amplía la información. Gabriel. Buen día, Claudio. Buen día. Así es, por unanimidad, la Corte Suprema de Justicia acaba de firmar el fallo que declara inadmisible el planteo de la Unión Cívica Radical, encarnado en la figura de Eduardo Costa, para declarar inconstitucional la ley de lemas en la provincia de Santa Cruz. Recordemos que este planteo venía con arrastre de hace 3 años, cuando Eduardo Costa impugnó la modalidad de elección que llevó a Alicia Kirchner a la gobernación de la provincia de Santa Cruz. Este planteo había llegado a la Corte y se había puesto en agenda precisamente para hoy. Fue el primer fallo firmado por los 5 miembros de la Corte Suprema de Justicia por unanimidad, es decir, de declarar inadmisible, cada uno con sus fundamentos, que los conoceremos cuando el fallo se haga público, precisamente para rechazar el planteo de la UCR y mantener así la vigencia de la ley de lemas, al menos en la provincia de Santa Cruz, donde se encuentra en vigencia. Era un fallo, como vos decías, de los que estaban programados de aquí al final del año. La semana que viene habrá un fallo en materia previsional, muy esperado, por cierto, y este quizás era uno de los menos problemáticos, pero sí que había sido puesto en agenda por el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, que había insistido en que este tema fuese resuelto por la Corte antes de fin de año y había tenido aval de sus colegas. Lo concreto es que se reunieron ayer por la tarde para unificar criterios, pero la idea era llegar a la reunión de acuerdos de hoy, cada uno con su posición respecto a este planteo de la Unión Cívica Radical, que queda absolutamente desafiado por unanimidad de la Corte Suprema de Justicia. ¿Esto es solamente para la jurisdicción de la provincia de Santa Cruz? Exacto, porque es una de las pocas que lo mantiene vigente. Cada provincia se da a sí misma ciertos sistemas y hay otras provincias que tienen distintas modalidades, y existía la discusión jurídica acerca de si esto era una cuestión de derecho público de cada una de las provincias y tenían potestad sobre ello, o si la Corte podía declarar la inconstitucionalidad de la ley de lemas como pretendía el planteo de la UCR. Gabriel, acá termina todo, no hay una instancia... No hay instancia superior a eso. Esta es una decisión final respecto de esta apelación. Habrá que ver si en definitiva se plantea por otra vía o se hace otro intento, si es que esto se quiere revertir por parte de la Unión Cívica Radical, pero esta es decisión del máximo tribunal, declarar inadmisible el planteo, y va a haber fundamentación de cada uno de los miembros de la Corte acerca de los motivos por los que esto se lleva a esta decisión. Quizás lo que sorprende es que la posición que era más cercana o más uno podía identificar vinculada con el gobierno era que se intente dar un revés a la modalidad bajo la cual llegó Alicia Kirchner al gobierno y avanzar sobre un planteo de uno de los socios importantes de la Alianza Cambiemos. Ahora bien, esto no ha llegado a buen puerto y sobre la hora podría decirse la posición de Carlos Rosenkrantz, quizás más identificado con el gobierno, ha sido la de votar de manera unánime con el resto de sus colegas y mantener una posición de unanimidad respecto a esta cuestión que deja sin chances a la UCR, por lo menos, de avanzar en la inconstitucionalidad que había pretendido declarar de la ley de lemas en Santa Cruz. Bien. Gabriel, fallos de la Corte, queda el fallo del 18 del tema de los jubilados, ¿no? Sí, fallo importante porque es la validación o no del índice RIPTE, que es un índice por el que se calcula, entre otras cosas, la reparación histórica y demás, pero que arrastra un stock de juicios por alrededor de 150.000 casos. Es un caso muy mirado porque impactaría de lleno en los haberes jubilatorios que hasta ahora han tenido por parte de las distintas instancias judiciales, casi la totalidad de las instancias judiciales, una validación de un índice que se llama ISBIC, que es una forma de cálculo que hoy por hoy puede llegar en algunas variaciones con respecto al RIPTE hasta en un 50% sobre el cálculo que establece la fórmula RIPTE. ¿Qué quiere el gobierno? ¿Qué quiere la ANSES? Que se valide el índice RIPTE, que es con el que viene haciendo cálculos como reparación histórica y demás. ¿Qué es lo que puede llegar a ocurrir? Que la Corte valide el índice ISBIC, que no va a cambiar nada
con respecto a los casos que ya están judicializados y que tienen sentencia favorable, pero sí va a dar un antecedente y va a dar digamos, una señal política importante, porque evidentemente iría a contramano de las intenciones del gobierno. Pero vamos a Tuni. Gabriel, digamos, esto va a pegar en todos los juicios existentes, pero no pega en los 7 millones de jubilados que hay. En realidad no, porque tiene que ver con casos judicializados que se calcula, si tiene una cifra exacta, que son 150.000 casos. Y en casos, Gabriel, de que haya habido sentencia en un reclamo de jubilados, tampoco ingresan. No, salvo que estuvieran discutiendo este cambio de índice y la ANSES hubiese apelado una sentencia favorable al jubilado que la Cámara Federal de la Seguridad Social le haya dado con respecto a la fórmula de cálculo con el ISBIC. Es decir, ¿qué hacía ANSES? Apelaba a la Corte absolutamente todo lo que tuviera una sentencia favorable con ISBIC. Con esta decisión de la Corte, bueno, se limpia de alguna manera ese stock de juicios que todavía están vigentes. La pregunta es, porque para los 7 millones de jubilados, tal vez lo más trascendente es si fue constitucional que le hayan soplado, le hayan robado el aumento como del 15% que debían cobrar en abril y que terminaron dándole solo el 6%. Eso sí, digamos, sería beneficioso para la totalidad de los jubilados, pero eso no está en tratamiento ahora. Claro. ¿Vos crees que está en tratamiento dentro de un tiempo, aunque sea? Está en la Corte, no va a salir este año, tiene que ver con la demanda que inició Miguel Ángel Fernández Pastor para declarar inconstitucional la última reforma previsional, la de diciembre de 2017. Esa ya arrastra una declaración de inconstitucionalidad sobre el artículo 2, que es el que marcaba sobre qué meses se tiene que hacer el cálculo, pues decían que era retroactiva la fórmula porque se había aprobado en diciembre, pero tomaba unos meses por detrás para incluir en el cálculo de lo que los jubilados cobrarían a partir de marzo de este año. Bueno, eso ya arrastra una declaración de inconstitucionalidad y está en la Corte sobre ese tramo. Ahora, la discusión será, cuando la Corte se aboque definitivamente a eso, es si declaran inconstitucional toda la reforma previsional encargada por el gobierno en 2017, porque esa sí tendría impacto concreto, porque influiría en todos los aumentos que de este año se supone que los jubilados tendrían que haber percibido con la fórmula anterior y no lo percibieron. Esto basado en el principio de progresividad que tiene el sistema previsional, que es vos no podés cobrar menos de lo que deberías haber cobrado bajo una fórmula anterior, porque eso va en desmedro de los saberes jubilatorios y es una cláusula constitucional. Esa va a ser la discusión que venga, pero imagino que ya no en lo que queda de aquí a la feria, porque no es uno de los casos programados y evidentemente tendría incluso mayor impacto que el que se espera para la semana que viene. Bien, ese fallo del 18, entonces, Gabriel, si no entendí mal, decías vos que afectaría o abarcaría a los que tienen 150.000 jubilados, más o menos. 150.000 casos que están englobados en las mismas categorías que el caso blanco, que es sobre el caso que se va a expedir la Corte. La Corte se expide sobre un caso en particular, porque esta no es una acción colectiva, pero sí va a tener incidencia en lo que se calcula. Un stock en trámite, o sea, en las distintas instancias, de 150.000 casos. Gabriel, un abrazo, muchísimas gracias. Hasta cualquier momento. Un abrazo a ustedes. Gracias.